Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir esta nueva semana de actividades con todos ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes ya pueden observar el documento correspondiente a su tarea. Tienen el formato para recursos de aprendizaje correspondiente a la tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales. En la unidad número 2, el mundo en el siglo XIX, y también vamos a ver el imperialismo. En relación al tema número 2, corresponde a la definición y características del imperialismo y del neocolonialismo al militarismo. Son los temas que nosotros vamos a ir desarrollando en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden, señores, que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana? Ya saben, solo lo que está remarcado de amarillo. ¿Qué es lo que dice lo que tienen que hacer para esta semana? Dice, responda a las siguientes preguntas. La primera dice, defina con sus propias palabras qué entiende por imperialismo. Eso es una conceptualización que tienen que proporcionar ustedes. La siguiente dice, ¿cuáles son las características del imperialismo? La siguiente determine las características del neoliberalismo. Y en la siguiente actividad dice, comente en pocas palabras qué sucede con la libertad de expresión en el militarismo. ¿Existirá? ¿No existirá? Ustedes tienen ahí también un poquito que investigar, pese a que ustedes también lo tienen por ahí un fragmento en su material de apoyo. Y por último, dice cuáles son los eventos más relevantes del intervencionismo en Latinoamérica. Esas son todas las actividades que ustedes tienen que desarrollar como tarea para la presente semana. Recuerden que todos los trabajos son 100% escritos. La rotulación de la hoja es fundamental, tal como se muestra en el esquema que ustedes tienen en su documento de tarea. Ahí ustedes, guiándose en ese, pueden hacer y cumplir tal y como se les solicita. Una vez que ustedes han desarrollado este esquema relacionado a la rotulación, cumpliendo con el nombre, curso, fecha, materia, tema de la tarea y la semana que corresponde, inmediatamente, una vez que han terminado eso, inmediatamente ustedes desarrollan a continuación la tarea correspondiente, empiezan a desarrollar su tarea. En función del contenido de la tarea, ustedes tienen que revisar las recomendaciones, tienen que revisar la rúbrica de calificaciones, y una vez que han revisado esa parte, tienen otra parte fundamental que revisar, que es la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, donde se encuentran establecidos los tiempos de entrega de las diferentes tareas, hasta cuándo ustedes pueden hacerlo, desde cuándo y hasta cuándo ustedes pueden entregar. Estamos en la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 2 con el tema definición y características del imperialismo, del neocolonialismo al militarismo, correspondientes a la semana número 3 de fecha 8 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 8 de abril, la fecha límite de entrega es del 30 de abril y la publicación de su calificación será hasta el 5 de mayo del 2024. Es que tienen un tiempo bastante cómodo para poder desarrollar este tipo de actividad, este tipo de tarea, así que por favor cumplirlo tal y como se les solicita. Obviamente tienen que revisar minuciosamente el material correspondiente a la tarea. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de las actividades relacionadas a su tarea, vamos a iniciar con la descripción del tema. Vamos a ver el mundo en el siglo XIX y también el imperialismo. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales en cuanto a estas etapas. Al estudiar la antigüedad, se habla de los imperios. El imperio romano, por ejemplo, luego hablamos del surgimiento del imperio español tras la conquista de América y de otros imperios como el británico o el portugués. A finales del siglo XIX vuelve a aparecer esta palabra, esta terminología, pero con una nueva temática, con un nuevo significado, pues los historiadores identifican al periodo entre 1871 a 1914 como la era del imperialismo. En el bloque anterior vimos ya la lucha por la posesión directa del territorio mundial que se dio durante el siglo XIX. A veces se confunde ese fenómeno con el imperialismo, pero en realidad fue el preludio del imperialismo el que realmente comenzó como resultado del hecho de que la división del mundo estaba ya completada.
Entonces, eso en cuanto a a este proceso, esta primera etapa, en relación que hay que tener cuidado en cuanto a los tipos de imperialismo. El primer imperialismo antes del siglo XIX o hasta el siglo XIX, obviamente fue prácticamente, ustedes para que se hagan una idea, es de los grandes castillos, de los reyes, de todas las cortes de honor y toda la parte pomposa que había. Ese era el imperialismo de aquella época. Pero el imperialismo moderno, por llamarlo de esta manera, prácticamente ya va directamente sobre el control de la economía a nivel global de los grandes capitales, de las grandes potencias mundiales. Eso es el capitalismo o el imperialismo en esta nueva época. Entonces, en esta parte nosotros vamos a ver, tenemos un pequeño cuadro, tienen ustedes en la parte izquierda, donde vamos a ver las adquisiciones coloniales entre el año 1871 a 1990. Potencias coloniales de las cuales se establece este cuadro, tenemos Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos. Extensión de territorios adquiridos en millones de kilómetros cuadrados. Gran Bretaña tiene 11.000 millones de kilómetros cuadrados, Francia tiene 9.000, Alemania tiene 2.6, Europa tiene 0.4. Perdón, Estados Unidos tiene 0.4. En relación a la población en millones de personas, Gran Bretaña tenía 66 millones de personas en esta época, en este lapso de tiempo, Francia 26.000, Alemania 13.000 y Estados Unidos también 13.000. Esto en cuanto al desarrollo de los espacios que tenían de territorios adquiridos durante los años 1871 a 1900 y obviamente con el número de personas o esclavos que trabajaban en aquella época. En cuanto a la definición y características del imperialismo, el imperialismo es una etapa especial del desarrollo del capitalismo. Hay una frase de Vladimir Lenin, líder comunista ruso, que es citado por los historiadores, sean de izquierda o sean de derecha, lo cual dice así: si es necesario dar la definición más breve del imperialismo, debemos decir que imperialismo es la etapa monopólica del capitalismo. Ese es el imperialismo. Pasaron del imperialismo, obviamente, al capitalismo, pero el capitalismo, ¿qué es lo que hace? El control completo de la economía a nivel global. Ellos tienen que dar la autorización para comprar o vender en el resto del mundo. Las cinco características principales de esta etapa mencionadas por Lenin, que en 1916 escribió el libro El imperialismo, etapa superior del capitalismo, para tratar de explicar lo que acontecía, son las siguientes. Primero, el rol decisivo de los monopolios. Los monopolios. ¿Qué es un monopolio? El control del mercado en su totalidad. Nadie compra, nadie vende, sino solo una persona. Ese es el monopolio, el control total de los mercados. La siguiente, la mezcla del capital industrial y también del financiero, pues los empresarios, los feudales, que pasaron a ser los grandes empresarios, tenían el control tanto de la industria de producción y también de los sectores financieros. Ellos eran los mismos dueños quienes estaban estructurados en estos espacios. El predominio de la explotación de capitales sobre la exportación de productos y la división del mercado mundial entre monopolios capitalistas en competencia mutua, culminación de la división territorial del mundo, que fue prácticamente el control y la distribución entre los grandes capitales. Para ahorrarse costos, mejorar la tecnología y enfrentar la competencia, diferentes empresas pequeñas formaron conglomerados medianos, los que a su vez absorbieron otros conglomerados y empresas para constituir grandes corporaciones. La lógica del proceso condujo a estas a formar carteles, es decir, arreglos para controlar precios y también mercados sin hacerse daños uno con otro. Prácticamente era una agrupación de empresarios, los cuales obviamente solo entre ellos podían desarrollar cualquier tipo de actividad comercial. Esta es la característica del monopolio. Pocas empresas que se reparten el mercado absorben o destruyen a las empresas que estén en su camino, sea en su territorio o en países extranjeros. De allí en adelante, las multinacionales, que son empresas que actúan en muchos países.
¿Cuáles son las empresas monopólicas o las empresas multinacionales, por ejemplo, que tenemos aquí? Hablando de bebidas, por ejemplo, tenemos desde Coca-Cola Company con su producto emblemático Coca-Cola. Esa es una multinacional que ha destruido, ha aplastado, ha desaparecido a muchas empresas dentro de este mercado de las gaseosas, que no les ha permitido evolucionar porque se pueden convertir en un peligro dentro del mercado. Han jugado un papel cada vez más decisivo en la economía mundial, hasta ostentar el rol determinante que tienen ahora. Todo este proceso estuvo unido al surgimiento de las compañías anónimas, aquellas que en su capital está dividido en acciones que pueden estar en manos de un grupo reducido o venderse públicamente a quienes deseen invertir, para lo que existe la bolsa de valores. Ahí se puede desarrollar todo este tipo de mercado en relación a, a acciones, en relación a partes del capital de determinadas empresas y el crecimiento de los grandes bancos de depósito e inversión. Con estos mecanismos, las inversiones en el exterior se cuadruplicaron y obviamente estuvieron en manos de determinados grupos para o determinar y terminar de controlar el mercado. Obviamente se desarrolló, obviamente hubo una proclamación, por decirlo de esta manera, que en el cual prácticamente, entre comillas, la terminología trataba de ayudar a los países, pero en sí, esta terminología, esta frase, América para los americanos, terminó destruyendo, terminó controlando y aplastando a todas las economías especialmente de Latinoamérica. Regálenme solo un segundito. Bueno, continuemos. En este caso vamos a ver esta gran frase que obviamente determinó el quinto presidente de los Estados Unidos, que fue América para los americanos. James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos durante el año 1817 a 1825, proclamó en 1823 la tesis de que las potencias europeas ya no debían colonizar las Américas o inferir en los asuntos de las naciones soberanas localizadas en esta región. A cambio, Estados Unidos planeaba permanecer neutral en las guerras entre potencias europeas y en guerras entre una potencia europea y sus colonias. Sin embargo, si estas guerras posteriores ocurrieran en América, Estados Unidos vería esta tal acción como hostil contra él. Este famoso estatuto es conocido como la doctrina Monroe, que se resumía en la frase América para los americanos, lo que podría traducirse como como en efecto sucedió en América para los estadounidenses, porque prácticamente todo lo que la producción, todo lo que se desarrollaba en América Latina fue a parar a manos de los Estados Unidos. Fue hasta cierto punto una declaración anticipada de que los Estados Unidos se convertirían a futuro, a lo largo del siglo XIX, en la potencia hegemónica en el continente y desplazar a Gran Bretaña, combinada con la tesis del destino manifiesto, fue la justificación perfecta para la expansión territorial y la hegemonía política de los Estados Unidos. Al inicio, el destino manifiesto era la tesis de que Estados Unidos estaba destinada a expandirse desde las costas del Atlántico al Pacífico, expresada por primera vez en un artículo de prensa para justificar la guerra contra México, por ejemplo. Pero luego la tesis evolucionó para dar argumento en favor de otras adquisiciones como las de Alaska, Hawái, Samoa, Puerto Rico, las semicolonias de Panamá, entre otros territorios que 100% controló los Estados Unidos. Dicha expansión, decían políticos y periodistas, no solo era buena, sino también obvia, manifiesta y certera, obviamente, en relación al destino. Vamos a ver a continuación uno de los
de las tendencias políticas bastante arraigadas que también iniciaron en esta época durante el siglo XIX fue el del neoliberalismo al militarismo. Vamos a ver qué fue esta parte del neocolonialismo al militarismo. Las corporaciones dejaron claro a sus gobiernos que si tenía que haber comercio e inversión fuera de Europa, entonces también era necesario que hubiera un sistema político y legal para proteger. Lo mismo sucedió con Estados Unidos y más tarde con Japón. Ya vimos que en África y parte de Asia durante el siglo XIX se impuso el control colonial directo, como no podía ser de otra manera, esta agresiva política llamada neocolonialismo fue una constante fuerte de conflictos, innumerables choques y guerras de mayor a menor montana, que mantuvieron ocupados a los continentes en un frenesí por más tierras y más subsidios. La consecuencia fue el crecimiento del armamentismo, cuya fabricación alimentó la expansión industrial, situación que dio lugar a un círculo vicioso entre la guerra y producción, industrial, crisis, guerra. Este proceso adquirió trágica nitidez durante el siglo XX con las dos guerras mundiales que soportó la humanidad. Entonces, aquí obviamente vamos a ver, en este cuadro vamos a ver las inversiones en el exterior durante el año 1914. Los países, Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos, y el monto en miles de millones de libras esterlinas, que era el dinero, obviamente, en este caso de Gran Bretaña, que tenía mucho más peso y mucho más importancia en aquel entonces que el dólar. Por ejemplo, en Inglaterra tenía una inversión de 4.000 millones de libras esterlinas, Francia 1.766 millones de libras esterlinas, Alemania 1.376 y Estados Unidos apenas 513 millones de libras esterlinas en todo este proceso de armamentismo, de expansión y todos los procesos de guerra que se venían desarrollando. Aquí en la siguiente etapa tenemos una línea de tiempo, tenemos una pequeña línea de tiempo en la cual nosotros podemos ver. Vamos a ver lo que sucedió, los diferentes etapas de guerra o la intervención que desarrolló los Estados Unidos en los diferentes territorios latinoamericanos. Vamos a ver, hasta el año 1845 Texas es anexado a Estados Unidos. Durante el año 1855 al 57, tras ser invadido por Estados Unidos, México le entrega el 40% de su territorio, lo que es California, México y Arizona. En ese mismo año, el estadounidense William Walker y sus filibusteros se apoderan de Nicaragua y es derrotado y huye. En el año de 1876, nueva intervención de Estados Unidos en el territorio mexicano. En este mismo año se desarrolla tras la guerra con España y Estados Unidos, se queda con Puerto Rico, Guam y Filipinas como interventor en la isla de Cuba. En el año de 1803 a 1805, desembarco de Estados Unidos en Panamá, lo que poco después proclamó su independencia de Colombia. En el mismo año, intervención de Estados Unidos en República Dominicana. Pasamos a la etapa de 1810 a 1900, perdón, de 1910 a 1911, que se desarrollaron en primera instancia el desembarco de los marines, obviamente en México, en ese mismo año ocupación de Honduras por Estados Unidos y por último en el año de 1914 a 1916, invasión norteamericana a México durante la Revolución Mexicana. Esos son la mayoría de las guerras donde ha intervenido, especialmente dentro del territorio americano, dentro del continente americano, todas las intervenciones que desarrolló los Estados Unidos. El intervencionismo en América Latina, por el contrario, había ya un sistema legal que era suficientemente estable para que prosiguiera la inversión y el comercio. La intervención abierta de Gran Bretaña fue pocas veces necesaria. Fue lo que se llamó la diplomacia de las cañoneras. A eso se determinó este proceso de la intervención de Gran Bretaña, es decir, el envío de algunos barcos para bloquear el principal puerto y obligar a que las cosas se hicieran en beneficio de los intervencionistas o comerciantes británicos.
Esto ocurrió en Buenos Aires en el año de 1808, en Nicaragua en 1841 y 1848, a lo largo de la década de 1850 y de nuevo en el año de 1874. Con más frecuencia fue suficiente ejercer presión diplomática o facilitar armas y financiamiento a sus aliados, como en las guerras de Paraguay o del Pacífico, que nosotros ya veremos más adelante. Lo mismo hizo Estados Unidos, financiamiento, armas y diplomacia de las cañoneras, sobre todo conforme crecía su flota. Varias veces hizo presencia en los puertos de América Latina para presionar en favor de sus intereses. Obviamente podemos estas intervenciones, nosotros lo podemos ver en la línea de tiempo que ya lo vimos anteriormente, que lo vimos en esta etapa, en esa línea de tiempo, y podemos ver todo el intervencionismo militar que se desarrolló en América Latina por parte de los Estados Unidos. Una vez que hemos visto y hemos desarrollado todas estas actividades, vamos a reforzar un poco más en función del tema y vamos a ver cuáles las características mismas del imperialismo. Vamos a ver cuáles son sus orígenes, vamos a ver cuál es su forma de pensamiento y otras actividades más en función de este tema. Y vamos a ver el imperialismo, vamos a ver la conceptualización de qué se trata el imperialismo, cuáles son las características. Y en esta primera etapa vamos a ver su conceptualización. ¿Qué es el imperialismo? El término imperialismo hace alusión a las prácticas políticas que establecen una relación entre naciones en términos de dominación y subordinación. En el imperialismo, una de las naciones es sometida a la otra, que ejerce la autoridad en materia política, militar, económica y o cultural. Así se impone una agenda que favorece a la nación que ejerce la dominación. Eso es prácticamente cómo funciona y qué es el imperialismo. La dominación imperial puede darse, por un lado, mediante la colonización, que implica el poblamiento del territorio colonizado, la explotación económica y la presencia militar. Por otro lado, la dominación imperial puede consolidarse mediante la subordinación o adaptación cultural, llamada en otros términos aculturación. El gobierno imperial puede ser directo si la autoridad imperial se impone políticamente en el territorio sometido, o también puede ser de forma indirecta, si se mantienen las formas de gobierno local bajo el control imperial. Prácticamente lo que podíamos determinar en la actualidad, lo que sucede con la mayoría de los países y de los gobiernos latinoamericanos. El imperialismo es un fenómeno político de larga data de la historia de la humanidad y que ha contribuido a dar forma al panorama cultural contemporáneo. Muchas de las relaciones desiguales de la actualidad se derivan de las prácticas imperiales del pasado. Algunos críticos consideran que el imperialismo está vigente por el modo en que algunas potencias imponen su agenda económica o emplean sus fuerzas armadas para alcanzar objetivos estratégicos u objetivos económicos que ellos necesitan. En cuanto a la historia del imperialismo, el origen de los imperios han existido desde la antigüedad y sus dinámicas de conquista han seguido patrones similares. Por ejemplo, el imperio egipcio, el imperio persa, el imperio macedonio, el imperio de Alejandro Magno o el imperio romano conquistaron por la fuerza y ejercieron un dominio político y económico sobre amplias regiones del mundo conocido. El Imperio Romano, por ejemplo, en particular logró expandirse por casi la totalidad de Europa, el norte de África y el Oriente Medio. En estos periodos de dominación imperial se impusieron o adoptaron religiones, lenguas y costumbres del centro imperial de los territorios sometidos. En muchos casos, la combinación de las culturas colonizadoras y la colonización llevó al sincretismo, esto es, formas culturales mixtas que permitieron la supervivencia de muchas prácticas y creencias de las sociedades subordinadas de los pueblos que se los sometieron. Aunque muchos historiadores emplean el término imperialismo para referirse a estas experiencias imperiales antiguas, otros lo reservan para hablar
de la expansión europea iniciada durante el siglo XV, o más concretamente para la dominación política y económica de regiones de Asia, África, a partir de los mediados del siglo XIX. En cuanto al imperialismo europeo, la expansión europea por el mundo entero comenzó durante el siglo XV y se prolongó hasta el siglo XX. España, Portugal, Países Bajos, Inglaterra y Francia protagonizaron las primeras etapas de colonización y gobierno imperial, especialmente en América, y las colonias americanas alcanzaron su independencia luego de cruentas guerras a finales del siglo XVIII y de inicios del siglo XIX. Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, una nueva forma de imperialismo promovido por el capitalismo industrial y las ideologías nacionalistas provocó el reparto de buenas partes del mundo, especialmente de África, Asia y Oceanía, entre naciones como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Rusia e incluso Estados Unidos y Japón. Este periodo fue sucedido por una época de luchas por la independencia y procesos de descolonización en Asia, África, que tuvieron lugar mayormente en la Segunda Guerra Mundial. Ahí se pudo denotar con más diligencia, con más precisión, este proceso de expansión y control. Durante la etapa del imperialismo, los grandes estados europeos impusieron controles políticos, económicos y también militares a otras naciones menos aventajadas. Así lograron hacer acopio de sus recursos y vender en ellas productos elaborados en la metrópoli o en otras colonias. Eso quiere decir que por la fuerza extrajeron todos los minerales, todas las riquezas que tenían el Estado dominado, las sacaron, las transformaron y obligatoriamente tenían los pueblos conquistados de donde extrajeron la materia prima, volverlos a comprar. Prácticamente esa fue la temática económica que se dieron en aquella época. Y obviamente que se mantiene hasta la actualidad. Territorios sometidos al imperialismo europeo, el periodo más intenso de la expansión imperial tuvo lugar entre los años 1880 y 1914. Muchos historiadores consideran a la Primera Guerra Mundial como un conflicto incentivado en buena medida por la competencia imperial de esa época. Los principales destinos coloniales de Europa fueron, primero, América. Fue en gran medida conquistada y colonizada a partir de finales del siglo XV, era fuerte en materias primas, especialmente en oro y plata, y luego de las guerras de independencia dejó de tener protagonismo para el expansionismo imperial europeo. Una de sus naciones, Estados Unidos, llegó a convertirse a su vez en una potencia expansionista, en una potencia mundial. En relación a África, desde temprano fue fuente de mano de obra esclava y cuando comenzó a ser abolida la esclavitud, siguió siendo explotada por la observación de recursos mineros o exóticos y para favorecer las comunicaciones con Asia, como fue el caso de Egipto, que conectaba el mar Mediterráneo con el Océano Índico. En relación a Asia, los bienes exóticos y de lujo de origen asiático gozaban de mucho valor en Europa, tales como especias, porcelanas, té, seda, entre otros productos, y fueron uno de los objetos del imperialismo de dicho continente. Sin embargo, también se extraían en Asia otras materias primas para el consumo y la industria. Se explotaba mano de obra y se abría mercado para productos elaborados. Uno de los ejemplos más significativos del imperialismo colonial en Asia fue el Raj británico en India. Ese fue una de las etapas en cuanto a los procesos de comercialización. El reparto de África, al igual como el reparto del mundo, fue bastante intenso en esta etapa. Fue uno de los aspectos más fundamentales que se desarrollaron. Y vamos a ver el reparto de África. Entre 1884 y 1885, en plena fase de expansión europea, las potencias imperialistas acordaron el reparto del continente africano. En la conferencia de Berlín, allí estaban presentes las 12 naciones más poderosas de Europa. Dentro de ellas podemos mencionar a Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Portugal, Países Bajos, Austria, Hungría, España,
Rusia, Italia, Suecia, Noruega y Dinamarca, junto al Imperio Otomano y también a los Estados Unidos. Al final de la conferencia, casi la totalidad del continente africano pasó a estar distribuida según los intereses europeos, sin tener en cuenta la diferencia étnica entre las poblaciones locales ni sus necesidades. Por eso, hasta el día de hoy, varias naciones africanas tienen fronteras totalmente rectas, pues fueron trazadas sobre mapas con escuadra y obviamente sobre un cartabón, que obviamente es un cuadro, una superficie plana. Y obviamente después del proceso de descolonización que también se dio, obviamente tuvieron serios problemas, porque muchas de las poblaciones quedaron divididas, quedaron cercenadas y obviamente tuvieron diferentes problemas y conflictos dentro del punto de vista social y sobre todo cultural. Solo dos naciones africanas permanecieron libres de la dominación imperial. Dentro de ellos podemos mencionar Europa ante los procesos de descolonización, Liberia y Abisinia, lo que es Etiopía. El resto se los repartieron entre Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Portugal y también España. En cuanto a las causas del imperialismo, vamos a ver cuáles se desarrollaron. Obviamente, todos estos conceptos vienen desde la época de la conformación de los grandes imperios. El imperialismo europeo respondía a una serie de causas, entre las que podemos mencionar la necesidad de materia prima. Europa occidental necesitaba un flujo estable de materia prima para alimentar la industria capitalista que permitía la elaboración de productos a gran escala. El imperialismo colonial facilitaba la extracción de la materia prima de los países menos desarrollados mediante el uso de la mano de obra local y obviamente sumamente barata, fuera servil o asalariada. También ofrecía mercados en las colonias para productos elaborados en las grandes metrópolis. Otro de los aspectos que podemos mencionar es la competencia entre los imperios. Los diversos imperios de Europa rivalizaban por el control de otros territorios para obtener ventajas económicas y posicionarse políticamente. Además, se veían iniciadas por la proclamación expansionista del nacionalismo. En una época de proteccionismo también competían por el control de las rutas marítimas comerciales que eran el corazón mercantil de toda aquella época. La expansión del mundo y la ciencia, vamos a ver qué surgió en esta etapa. El auge de la ciencia y la tecnología europea impulsaron la explotación y el descubrimiento de especies y materiales que se esperaban que otorgaran ventajas industriales a una superioridad científica frente a los demás imperios. Y por último tenemos el darwinismo social. La ideología que dominaba en Europa desde mediados del siglo XIX era tributaria a los recientes estudios de Charles Darwin, quien había observado que la evolución de las especies dependía de la selección natural, que garantizaba la supervivencia del más apto. Las observaciones biológicas de Darwin fueron trasladadas al estudio de los seres humanos y se postuló la idea de que existían poblaciones superiores o civilizaciones destinadas a gobernar y sociedades inferiores o atrasadas destinadas a obedecer o a recibir de las primeras los beneficios del progreso. Hoy esa idea es concebida incorrecta, además de moralmente reprobable. Eso quiere decir de una característica inmoral, la aplicación de la teoría de Charles Darwin. Estos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Les deseo suerte en las actividades que ustedes tienen en el desarrollo de las tareas para la presente semana. Les deseo suerte y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, muy buenas noches.